Tenemos ahora la comunicación vía Zoom con María Alejandra Silva. Ella es politóloga y tiene una propuesta para hacer a aquellos que estén escuchándonos o viéndonos. La saluda desde aquí Nidia, desde Canal 6. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atendernos, María. Gracias a ustedes. Bueno, ya hemos hablado tiempo atrás, ¿no? Acerca de, bueno, la situación política de nuestro país. Ya vamos a estar con ello, ¿no? Porque, bueno, nuevas medidas que se toman, ¿no? En torno al COVID. Pero hay una propuesta, ¿no? Para aquellos que estén interesados sobre estas políticas sociales post-pandemia, de lo cual, bueno, yo decía hace un momento nada más, por ahí es como que naturalizamos todo, ¿no? Y todo está bien, pero hay cuestiones que no están tan bien, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando uno analiza qué nos pasó el año pasado en términos de grupos sociales, se encuentra con, digamos, grandes problemas de salud mental y de adaptación a todos los cambios por las pérdidas que tuvieron, tanto en las personas a las que se les cerró el negocio y perdieron el empleo, es decir, y perdió el negocio que tenía a lo mejor hace 10, 20 años alguien, un comercio, un restaurante, un hotel, entonces, o incluso el trabajo en la calle, ¿no? Entonces, sí, esa gente tiene todo una consecuencia a nivel de sus relaciones sociales, de su motivación, de su autoestima, y que impacta también en su familia. Es decir, eso puede aumentar la violencia familiar, puede afectar al más débil en la familia. Por eso, fíjense que pasó el año pasado, aumentó la violencia contra la mujer y contra los niños, ¿no? Entonces digo, hay patologías que aparecieron a causa de eso. Y por otro lado también aparecieron por el mismo encierro, ¿no? Los seres humanos somos personas en relación con otros. La constitución de nosotros es siempre comparándonos con otros, trabajando en grupo, jugando entre varios, es decir, el grupo y los afectos. Y eso también, al no estar, al estar prohibido reunirse, prohibido abrazar al abuelo, ¿no? Prohibido los encuentros, las fiestas, los festejos, ha generado también problemas de aumento de la desmotivación, la tristeza, el intento de suicidio, los suicidios incluso en adolescentes. Entonces, bueno, la idea es un poco pensar en todos los grupos de población, qué políticas hubo y qué tenemos que hacer para tratar de frenar y que esto no aumente, ¿no? Claro. Sí, vemos que esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Por ahí como que los gobernantes lo primero que apelan es a las restricciones. Pero aquí en Argentina es como que tiene un plus, ¿verdad, María Alejandra? Porque a esto hay que sumarle también la cuestión económica. Porque cerrar unos meses, o como tuvimos el año pasado, 7 meses y medio, las actividades gastronómicas, los eventos sociales, los eventos recreativos, bueno, eso llevó mucho más tiempo y ha traído consecuencias económicas tremendas. Sí, eso es terrible. Por ejemplo, la otra vez yo escuchaba los hoteles y bares, se habían cerrado 10.000 hoteles y bares y eso implicaba 120.000 personas sin empleo. Es decir, fíjate cómo se multiplica. Vos tenés cantidad de negocios, se multiplica en relación a cantidad de personas. Y después significa cantidad de familias, ¿no? E incluso el año pasado hubo... Los últimos datos a fin de año, 4 millones de desempleados nuevos, ¿no? Imagínate que este año, cuando se terminó la ayuda a los empresarios, ese grupo aumentó. Entonces, ese impacto social evidentemente trae consecuencias. Eso ya está estudiado en la crisis de 2001, por ejemplo. Nosotros hicimos relevamientos y comprobamos todo el impacto que generaba el desempleo en la salud, ¿no? Entonces es evidente que eso también impacta en su salud. Bien. Su salud física y su salud mental. Bueno, hay una propuesta, ¿no? Hay una propuesta que ustedes están difundiendo y que tiene que ver con una capacitación, María Alejandra. Sí, la idea es pensar, digamos, en 3 áreas que han sido muy afectadas y sobre las que se puede trabajar. Por un lado, los trabajadores
¿no? Lo que decíamos recién, las políticas para los trabajadores. Por otro lado, en educación, ¿no? Que es otro de los grandes problemas, que no hubo escuela, y en los casos que hubo educación remota, digital, con todas las consecuencias, que no solo de la exclusión social, sino también a nivel psíquico. Otra vez volvemos a lo psíquico, ¿no? Las relaciones personales. Es decir, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de educación y también en el ámbito de salud, ¿no? Porque ese es otro gran problema, que son cómo se atendió a la población, qué se desatendió y qué impacto hubo en los propios trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, ese es otro gran eje de las políticas, que la idea es analizar cuál es el estado que tenemos, cuáles son las políticas y hacia dónde vamos y cómo hacemos para reconstituir esos lazos con la sociedad y darle apoyo a estos grupos sociales. Porque, por ejemplo, en un momento, el año pasado, septiembre, octubre, había obras sociales que ni siquiera reconocían la consulta psicológica remota, es decir, la videoconsulta o consulta digital, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Es decir, vos tenés problemas de salud mental, pero el sistema de salud no te reconoce una consulta, solo le reconocía a los médicos, pero no a los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones hay que ir pensando cómo se adaptan, ¿no? Ujú. Bueno, esto sería más que para fortalecer esa capacidad de crítica y autocrítica, ¿no? Porque es como que estamos adormecidos los argentinos, me da la impresión, María Alejandra. ¿No? Estamos como, y si no se puede esto y está bien, no se puede aquello y está bien, vamos por aquello y está bien también, ¿no? Sí, es verdad, pero eso también tiene que ver con toda la propaganda continua de generar miedo, de que va a haber un contagio, de que no podés acercarte a las demás personas por las dudas que te contagien. Entonces también hace que la gente en esa campaña del miedo continuo, digamos, se sienta como con una incertidumbre tal y un no saber hasta cuándo está y hasta dónde vive, que por eso digo, hay una desmotivación en todos, tanto en el que trabaja y es trabajador esencial, como el que trabaja y es empleado de otro organismo, y en la población en sí. Entonces, es por eso también que es muy difícil pensar cómo salimos, pero tenemos que pensarlo, porque ¿qué sociedad queremos construir? ¿Esta es la sociedad que queremos? ¿Este es el Estado que queremos o no? Ya tuvimos un año y tenemos que hacer un análisis crítico, qué atendimos, qué no atendimos, ¿no? Claro. Claro, es como que, a ver, todo esto le pasa a todo el mundo, pero aquí en Argentina, a ver, ¿cómo salimos de esto? Porque las secuelas serían superiores a otras partes, no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión salud, la salud mental, ¿no? Que habla y un poco va a ser el eje de esta propuesta de este curso, ¿no? Sí, por eso, porque incluso, por ejemplo, cuando vos pensás en el Estado y el Estado, digamos, las políticas digitales y el Estado remoto, bueno, vos te comunicas, es decir, tengo un problema que veo de violencia familiar. Ah, bueno, mande un mail o comuníquese con el robot del municipio. Digo, a ver, ¿quién va a hacer eso? ¿Mandar un mail? ¿Comunicarse con un robot que te contesta el robot en el WhatsApp o en la página web? Sí, Entonces, sí. hay un problema que no somos Europa, entonces hay un problema de acceso. El 70% del territorio de Argentina en el 2019 tenía problema de acceso a Internet. En el 2019, el 70%. Entonces, acceso quiere decir que, bueno, al día de hoy, el 60% de los sectores más carenciados no tiene electricidad, ¿no? Entonces, si vos no tenés electricidad, no tenés asegurado el Wi-Fi, por ejemplo,
entonces el Estado no puede sostenerse con esa visión. Claro, claro. Esa visión la puede tener en otro país, pero no en el nuestro. Claro, bueno, pero no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Bueno, ya ha pasado a lo largo de la pandemia, veíamos chicos que te hacían kilómetros y kilómetros para lograr señal, ¿no? Hasta lo hemos visto arriba de las torres de los molinos, por dar un ejemplo, ¿no? O colgar un cable en lo alto para ver si por ahí podía hacer algo de señal, tener algo de señal, ¿no? Y claro, y el Estado es como que se queda en eso, digamos, ¿no? No, todo hay que hacerlo por internet desde tu celular, cuando hay mucha gente que no tiene celulares, ¿no? Bueno, María Alejandra, y en el marco de todo esto, ¿cómo está viendo al actual gobierno? ¿Cómo está viendo a la oposición como politóloga? Recordamos que María Alejandra Silva es politóloga, ella, bueno, de clases en la Universidad Nacional de Rosario, magíster en política y sociología, también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es doctora en Ciencias Sociales. ¿Cómo ve a nuestros políticos, María Alejandra? Y a mí me parece que en relación a esto que estamos diciendo, hay como, digamos, un debate insuficiente, ¿no? Yo creo que están pensando en las elecciones, en las pasos, si las pasos sí o las pasos no, y en la vacuna, si llegan o no llegan y se distribuye, pero realmente no están pensando en la población, en el impacto que hay de la pandemia, que va a seguir habiendo del confinamiento, en esta cuestión del acceso y el uso de Internet, ¿no? La otra vez veía un informe de Santa Fe donde decía que el 80% de los docentes de la provincia de Santa Fe no tenían formación en el manejo de las nuevas tecnologías. Entonces estamos diciendo, ¿cómo vos vas a decirle a los docentes de todo el país que utilicen las nuevas tecnologías si no estaban acostumbrados a usarla y no tuvieron formación de parte del Estado? Entonces, estas cosas no las están hablando. Yo no escucho que estén hablando ni los del oficialismo ni los de la oposición. Entonces, creo que la clase política y los dirigentes no están a la altura de los problemas que tenemos los argentinos, los niños, los adultos, los jóvenes, en la expectativa que tienen los jóvenes. Yo creo que lamentablemente pareciera que están respondiendo, otra vez vuelvo a esto del escenario global, ¿no? Ellos están respondiendo al escenario global, entonces como la discusión acá es la vacuna o no, estamos discutiendo si la Pfizer o no. Yo creo que estamos en problemas respecto a la oposición y al oficialismo, ¿no? Claro, Yo lo veo. acá en mayor o menor grado, pero bueno, como en la misma tesitura, digamos, ¿no? O sea, la realidad es muy fuerte, muy potente, y ellos siguen con las mismas políticas de siempre, con las mismas acciones de siempre. Exacto, eso es lo que yo creo. A mí me parece que pasa lo mismo y lamentablemente los grupos que han surgido de médicos por la verdad, epidemiólogos argentinos multidisciplinarios, han pedido participación, han pedido debates, no se los ha dado y también ellos es como que están, digamos, por su lado discutiendo y avanzando en cuestiones de salud, pero no hay una relación entre las políticas y ellos, o incluso entre la oposición. Es decir, yo no veo que la oposición esté diciendo, bueno, a ver, ¿qué dicen los médicos por la verdad? ¿Qué dicen los epidemiólogos? ¿Por qué están discutiendo no solo la pandemia en sí, sino la vacuna, si realmente es útil o trae más consecuencias negativas que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que falta avanzar en discusiones más profundas, no solo en las políticas en sí, en el impacto y qué hacemos, sino también en la pandemia y qué hacemos, porque seguir con lo que nos bajan de otros países, eso es realmente lamentable. María Alejandra, ¿qué opinión le merece lo que ha sucedido en las últimas horas con Mauro Viale, de acuerdo a lo que se va conociendo hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que se va conociendo hasta ahora sigue en la misma línea de la madre
del gobernador de Santa Fe, que se vacunó y a los pocos días falleció, y era la vacuna, en ese caso era la vacuna rusa, y en este caso es la vacuna china, ¿no? Es decir, que no es una vacuna, es un, digamos, es un experimento genético que implica introducir, digamos, modificaciones dentro del mismo ADN y dentro del cuerpo, que no es como creíamos una vacuna tradicional de antes, ¿no? Incluso tiene, como yo decía, como la comparación con la soja, la soja no solo tiene consecuencias para el suelo, la calidad del suelo, sino los coayudantes que se usan con la soja. Bueno, acá pasa lo mismo, lo que viene en esa vacuna. Entonces, no, en realidad ya hay datos en Estados Unidos, en Europa, en Israel, en Uruguay, en México, que están en Chile, que están aumentando los casos por la vacuna. Es decir, comparando con el año pasado, aumentaron los casos y aumentó la mortalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Es decir, no es casual. Es la vacuna. Bueno, acá en el caso de Mauro Viale lo que se va diciendo es que estuvo muy bien hasta que se aplicó la vacuna, ¿no? El jueves, cuando ya se lo vio muy cansado en la radio, bueno, también en la tele, ¿no? Que inclusive, bueno, él decía que, bueno, no, puede dar un poco de fiebre por la vacuna y esto que a algunas personas pasa esto, ¿no? Pero bueno, en este caso habría sido bueno, una complicación que él adquiere tras la aplicación de la vacuna. Por último y dirigiéndonos también, bueno, nuevamente a los políticos, aquellos políticos que no hablan de esta pandemia, que no emiten palabra alguna, pero sí sobre otras cuestiones, ¿no? Las disputas judiciales y todo esto, como en el caso de la vicepresidenta María Alejandra, ¿qué opinión le merece? Sí, otra vez lo mismo, es decir, creo que pareciera que hay más interés corporativo que por los propios intereses, que por lo que realmente le pasa a la población y a toda la población, ¿no? Porque cuando hablamos de la inclusión, por ejemplo, digital, como decíamos recién, bueno, no estamos hablando de los mejores barrios de la Argentina, estamos hablando que en la Argentina hay 2 Argentinas, ¿no? Entonces hay que pensar en todas. Y de repente, uno se encuentra con dirigentes que están pensando en lo propio o que están generando un ambiente de violencia, porque también no hay un ambiente de debate, ¿no? Yo creo que eso es muy contraproducente para pensar hacia dónde vamos. Me parece que esa es otra falencia, pero es más, la semana pasada el mismo presidente cómo se expresó respecto a la oposición, le dijo miserable, le dijo, ese discurso de la violencia en este momento no conduce a nada, al contrario, tendríamos que estar pensando en políticas de Estado. Y esa es la idea de este curso. Pensemos, a ver, ¿cuáles son las políticas de Estado? Lo que tenemos que estar todos sentados en la misma mesa, que pensemos distinto, de partidos políticos distintos, pero ¿qué queremos de esta sociedad? ¿Qué queremos de los niños? ¿Qué queremos de los adultos mayores? De todos modos hay que pensar que hay sectores muy fuertes en el país. Además de políticos hay sectores muy fuertes que no quieren ese consenso, ¿no? Que no quieren ese bien común por sobre todas las cosas. Sí, no, eso es obvio y bueno, en este caso que estábamos hablando por un lado de la vacuna, es obvio que son los grupos que se favorecen con la vacuna, es decir, las empresas farmacéuticas tienen socios en Argentina, eso es obvio. Y cuando hablamos de la justicia también, digo, no es casual, porque es gente que tiene muchísimos casos en la justicia y que eso es lo que le preocupa. Por ejemplo, la vicepresidenta que vos decías, ¿no? Está más preocupada por todo lo que puede perder que por lo que le pasa al país, ¿no? Bien, bueno, de todos modos tuvo fallos favorables, ¿no? En los últimos días, por lo que se va conociendo. Los hoteles Otesur y
los sauces y esto. Bueno, le agradecemos mucho, María Alejandra Silva, ella es doctora en Ciencias Sociales, politóloga, por darnos un panorama general y a su vez también, bueno, ¿cómo tienen que hacer aquellas personas que quieran sumarse a este curso? Lo organiza la UAI, ahí en ese material que te mandé está el mail, y en ese mail directamente se comunican y le van a decir el programa, toda la organización, bien, los días y demás. Es en mayo, así que tienen tiempo. Claro, está bien. Pero creo que es importante que todos pensemos, más allá del curso y de participar en el curso, es que pensemos que no podemos seguir repitiendo los mismos problemas que el año pasado. Tenemos que pensar diferente. Claro. Claro, ¿no? Bueno, hablábamos en la hora anterior acerca de mucha gente que, ahí tenemos la placa, ¿no? Para aquellos que nos estén viendo, y destacar, ¿no? Que bueno, lo pueden consultar a UAI, Universidad Abierta Interamericana, ahí está, Interamericana. Bueno, no, decíamos, ¿no? Que bueno, hay situaciones que permanecen mucho tiempo, situaciones adversas que permanecen mucho tiempo en nuestro país y que hacen que algunos estén yéndose, ¿no? Eso también es parte de nuestra realidad, ¿no? Sí, es otra de las, claro, pero son todas consecuencias de los mismos problemas del modelo, que era lo que estamos diciendo ahora. Si la clase dirigente sigue pensando en las PASO o no, y no está diciendo, bueno, hacia dónde vamos, qué modelo de país tenemos, de desarrollo, de crecimiento, de educación, claro. Y bueno, entonces terminamos o en la agenda que nos impone el mundo global, que es la agenda de la vacuna, o terminamos en la agenda personal de alguien, ¿no? Pero no en lo que nos pasa a todos como sociedad. Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.